Cuidado, Juan, te rompe la cabeza. Juan, me tiene sin cuidado, es un chico más que descuidado. Tu abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, te tienes que bañar. Juan, te tienes que peinar. Juan, que estás muy desgreñado. Ah, te tienes sin cuidado. En todo el barrio no hay otro niño igual que Juan. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, tú tienes que cambiar. Juan, tú tienes que estudiar. Juan, te van a suspender. Juan, no me hagas padecer. Ah, que tienes sin cuidado. 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 Juan, me tiene sin cuidado. Una tarde se sube al tejado. Su abuelita que lo vio, asustada sí gritó. Juan, no seas tan malcriado. Juan, baja del tejado. Juan, debes obedecer. Juan, que te vas a caer. Ah, me tienes sin cuidado. Ah, me tienes sin cuidado. Ah, me tienes sin cuidado. Juan perdió un chichón grande como un melón y la canción se acabó. Que te sirva de lección. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Espero que hayan podido entender esta canción infantil, una canción que era de mis años de niño en Cuba. Y bueno, mucho depende también, pues, para poder entender la lección de hoy, haber entendido la canción. La canción es de un niño que se llama Juan. Y la mamá, la abuela siempre estaba diciendo que tuviera cuidado porque se va a caer, que no haga esto, que no haga lo otro. Y cada vez que el niño recibía la llamada de atención de la abuela, lo que decía era, me tiene sin cuidado. Como decir, pues, no me importa. Hasta que un día se subió en el tejado. Y la abuelita le dijo, Juan, que te vas a caer. Y se cayó Juan y se hizo un chichón en la cabeza. Bueno, pues la lección de hoy trata de un personaje que se parece a Juan. Y ese parecido a Juan le costó bien caro a su vida. Y se trata del rey Amasías. Quiero leerles en segundo de Crónicas, capítulo 25, 1 y 2. Reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y esta es la cláusula que está entrelazada aquí en toda la historia y que nos llama mucho la atención y que es motivo de nuestra reflexión en esta mañana. Este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Y bueno, esta misma frase
en la versión popular, dice los hechos, cuando Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos ante los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. O sea que hacer las cosas entonces con un corazón perfecto para Dios es obrar con completa sinceridad, transparencia, integridad. Bueno, la historia que se narra en este pasaje tiene que ver con la intención que tenía Amasías de recuperar territorio de Edom para Judá, para Jerusalén. Y cuando dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, se refiere específicamente a que él, al dar el castigo a los asesinos de su padre, perdonó la vida de los hijos de los asesinos de su padre, y eso fue conforme a la ley de Moisés. Por eso dice el versículo 3 y 4, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Esto hizo bien Amasías, pero en su intento de recuperar territorio que habían ocupado o tenían ocupado los edomitas, los hijos de Seir, Amasías pues hizo el censo de los hombres mayores de 20 años que fueran capaces de ir a la guerra, y en efecto encontró a una buena cantidad de personas, de hombres jóvenes dispuestos para la guerra. Pero además Amasías, queriendo asegurar la victoria, contrató a unos hombres mercenarios que eran parte del reino del norte. Recuerden que el reino de Israel ya había sido dividido entre el norte, Israel, y el sur, Judá. Entonces Amasías contrató a estos hombres y les pagó una buena suma de dinero para que le ayudaran en la guerra contra Edom. El problema es bueno, esto indica que a pesar de que el reino estaba dividido en este tiempo, existía una buena relación entre ellos, ya que pues Amasías pudo contratar a estos hombres mercenarios para conquistar a Edom. Cuando él hizo esto, entonces viene un profeta, un varón de Dios, a él y le dice, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pues si vienen contigo, aunque tú te esforzaras para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Es decir, que el profeta viene de parte del Señor a Amasías y le dice, mira, no vayas con estos hombres de Israel a la guerra, porque Dios no está con Israel. Y si tú llevas a estos hombres contigo a la guerra, vas a perder. Entonces Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? O sea, porque Amasías le había pagado a estos mercenarios. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, que es Israel, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Es decir, que estos hombres esperaban ganar todavía mucho más que el dinero que Amasías le había dado cuando los contrató. Pues de ellos participar de la guerra tendrían derecho al botín de guerra. Pero como Amasías los despide, le dice, mira, mejor váyanse a sus casas, entonces se enojaron.
el relato continúa diciendo que Amasías se esforzó, sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y trató y mató a los hijos de Seir, a 10,000 hombres de ellos. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías, los israelitas, que Amasías había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betel, hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron grandes despojos. Es decir, que aquellos mercenarios que habían sido contratados por Amasías, cuando los despide a su casa y se enojaron, entonces decidieron invadir a Judá para no quedarse sin, de alguna forma, sin una recompensa. Y entonces, pues, dice que volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Bueno, aquí es donde está el versículo que nos da a nosotros pues la trágica nota, ¿verdad?, de la desgracia de Amasías. Porque luego de haber tenido la victoria en contra de Edom, este hombre trajo consigo los dioses de Edom y los adoró y les quemó incienso. Aquí es donde se puede apreciar que Amasías no hizo lo recto ante los ojos de Jehová con toda sinceridad, con un corazón perfecto, porque él no tenía en ninguna manera licencia para adorar a otros dioses que no fuera el Señor, e incluso era una necedad. Dice el versículo 15, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, es algo absurdo, ¿no? Amasías está adorando a los dioses de los edomitas, y los dioses de los edomitas no habían podido defender a los edomitas de la mano de Judá. Entonces, ¿qué sentido tiene? El profeta le dice, pero ¿cómo tú vas a estar adorando ahora a unos dioses que no pudieron defender a su propia gente, a su propio pueblo? Pero es que ahí es donde llega la necedad del hombre, cuando anda en sus propios pasos, en alguna manera desviado de la voluntad de Dios. Porque el hecho de que la gran victoria le fuera otorgada, eso no le abría a él un camino para deslizarse de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces las personas se ciegan, se confunden cuando tienen grandes victorias y piensan que son pues lo máximo, ¿no? No, Dios no pasó por alto este asunto y le manda al profeta para que lo confrontase. Pero escuche lo que pasó. Mientras él hablaba, es decir, el profeta, que le estaba diciendo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Mientras él hablaba, Amasías le interrumpió, diciendo, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta concluyó, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto, y no obedeciste mi consejo. O sea, de que luego de cometer el pecado, de adorar a estos dioses de Edom, ya el pecado añade pecado. Su corazón se endurece para escuchar el consejo del profeta. Incluso lo manda a callar, lo interrumpe. Cuando el profeta habla, el profeta verdadero es que Dios está hablando a través del profeta. En otras palabras, Amasías cayó a Dios por un momento
aunque él no estuviera pensando que estuviera haciendo esto. Pero cuando los hombres que están endureciendo su corazón y que están deslizándose de la verdad del Eterno, asumen una posición tal, callan a Dios. Y una manera de callar a Dios es no escucharlo. Por eso el Señor insiste. A Moisés y a los profetas tienen. A los predicadores, a los maestros verdaderos de la palabra de Dios tienen. No los silencien, no los callen, para seguir haciendo y cometiendo sus pecados, para seguir andando tras los designios de su corazón. Entonces, amados hermanos, dice: y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y nos veremos las caras. Ya había adorado a los dioses de Edom, había silenciado al profeta, lo amenazó de muerte, 2 pecados terribles, y ahora el tercero se llena de bravuconería, decimos, ¿verdad?, en contra del rey de Israel. Y él pensó: bueno, si yo acabé con Edom, ahora voy a acabar con Israel. Después de todo, Israel fue la parte del reino que primero se alejó del Señor. Dios no está con Israel, pues ahora yo voy en contra de Israel. Y le mandó un mensaje a Joás: ven y nos veremos las caras. Ahora Joás le responde a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Le hizo pues una metáfora aquí. El nombre de la figura exactamente se me olvida, pero fue un tipo de fábula, un tipo de enigma en cierta manera. Dice que en el versículo 19, claramente lo que quiere decir: tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal que puedan caer tú y Judá contigo? O sea, el rey de Israel le dice: mira, muchacho, o sea, en otro idioma popular, ¿verdad?, una traducción libre, el hecho de que tú hayas derrotado a tu enemigo Edom, eso no quiere decir que tú puedas ahora venir y combatir conmigo, porque te destruyo. Así de fácil, te destruyo. Mejor quédate allí tranquilito en tu casa, disfrutando la victoria que tuviste con Edom, pero no vayas a venir a luchar contra mí. Por eso es que el rey de Israel le manda este mensaje. Continúa el relato: mas Amasías no quiso oír. Otra vez, amados hermanos, las consecuencias de pecar contra Dios. Sigue añadiendo pecado, sigue el corazón endurecido, cometiendo errores, desviándose de la voluntad de Dios. Mas Amasías no quiso oír, pero aquí observen el lenguaje del cronista: porque era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Amasías pensaba que él estaba obrando en su voluntad, pero este es un versículo, hermanos, que nos enseña una gran lección. Esto era la voluntad de Dios. Aquí podemos apreciar que muchas veces lo que parece ser nuestra propia decisión o acción puramente humana acaba siendo parte del plan de Dios
para nosotros. O sea, que Amasías no sabía que ya había sido condenado por el Señor. O sí sabía que había pecado, ¿verdad? Porque definitivamente se le dijo. Pero lo que no sabía era que su pecado había causado, pues, la ira del Señor. Él no escuchó y subió a la batalla. Pero allí fue cuando encontró la derrota. Lo curioso es que después que fue derrotado, dice que todavía Amasías reinó 15 años más, creo que dice la escritura. Bueno, ahora no lo encuentro aquí, pero fueron como 15 o 25 años más que él estuvo huyendo, y hasta que finalmente fue alcanzado y fue asesinado. Como dice el versículo 27. Después del tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Es decir que, aunque se tardó que viniera definitivamente ya el juicio de Dios sobre él, porque estos que conspiraron, lo que quiere decir probablemente eran personas que querían que Judá volviera a estar en una buena relación con Dios, y por eso le dieron muerte a este rey que había comenzado bien, pero que terminó muy mal, simplemente porque pecó contra el Señor, adorando a aquellos dioses. Por eso es que este versículo 2 es trágico, es triste, porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, aunque no con toda sinceridad. Es una lección que debemos aprender muy bien, amados hermanos. Si hacemos un análisis de los tantos casos en la Biblia de personas que comenzaron bien y terminaron mal, nos quedaríamos con la boca abierta, ¿verdad? Porque son muchos los casos. Pero una cosa es segura, y es que Dios no pasa por alto el pecado. El pecado al cual nos aferramos, al cual sostenemos, del cual no nos arrepentimos. Y no importa si son muchos o pocos. Adán fue sacado del paraíso por un solo pecado. Amasías aparentemente cometió uno que abrió las puertas para que vinieran otros. O sea, siguió dando pasos hacia la desobediencia en la dureza de su corazón, y por eso recibió el justo juicio de Dios. Bueno, creo que debemos pensar un poco en las palabras del apóstol Pablo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos, amados hermanos, velar por nosotros mismos, y que no nos volvamos ciegos ante las grandes victorias que podamos tener. Siempre pensemos que lo que podemos alcanzar y lograr es por la gloria de Dios. Recordemos también a Pablo cuando dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando Amasías logró derrotar a Edom, pensó que tenía a Dios agarrado por las barbas, y se dio la libertad de adorar a aquellos ídolos, y allí comenzó el declive de su historia, porque no se arrepintió. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Recuerda el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza.
de la doctrina. Tenemos que cuidar la palabra de Dios, los mandamientos que Él nos ha dado. Y estar mirándonos a nosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos si estamos en la fe o no, para que no nos pase lo que le pasó a Amasías. Que nuestro epíteto sea completamente diferente. Hizo lo recto, ante los ojos de Jehová y con corazón perfecto, con las buenas y las mejores intenciones, con toda sinceridad. La palabra sinceridad la he explicado muchas veces a la iglesia, pero quiero rescatarla en esta mañana para que sepamos de lo que estamos hablando. Cuando en la antigüedad se compraban las estatuas para poner en los patios interiores de las casas que quedaban expuestas al sol y a la lluvia, las personas compraban su estatua y la ponían allí en una fuente. Y cuando caía la lluvia y el sol castigaba, la cera con que estaban bañadas las estatuas comenzaba a derretirse y comenzaban a verse los magullones, los defectos que tenía la estatua. Y entonces las personas se escandalizaban. Y no eran como hoy, que podían ir y cambiar la estatua, ¿verdad? No había devolución. Pero lo que sí hicieron fue que cuando fueron a comprar una estatua, la pedían sincera. De ahí la palabra sinceridad, ¿verdad? La estatua sincera mostraba la estatua tal y cual es. Y ya si la persona decidía comprarla así, pues qué bien, ¿no? Y si no, pues pedía que la estatua tuviera un acabado mejor. El punto es que lo que no podía tener era cera, porque la cera estaba escondiendo lo que en la realidad había por dentro, y cuando viniera el sol y la lluvia lo iba a mostrar. Bueno, así debemos estar, sincera, delante del Señor. No es que la persona que busque a Dios con un corazón sincero sea perfecto, porque ya entendemos que la perfección absoluta solo pertenece al Señor y que el hombre puede fallar. Pero ser sincero es ser transparente, es no andar con medias tintas, no tener dos caras, como Eva, dice la película, dos caras tiene Eva. Hermanos, seamos sinceros, busquemos a Dios de todo nuestro corazón y velemos sobre nosotros mismos para que cualquier cosa que esté amenazando con destruirnos, que intente contra nuestra integridad, nosotros podamos a tiempo atacarla y poder mantenernos con un corazón puro delante del Señor. Que el Señor nos ayude a todos para que así sea y que Él pueda estar agradándose de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por esta palabra que tú nos has dejado aquí en este capítulo, este ejemplo de Rey Amasías y cómo podemos aprender, Señor, de que debemos buscarte con toda sinceridad. Líbranos de caer, Señor, en el pecado en alguna manera, porque sabemos que ese sería el comienzo de nuestra derrota. Y si alguno de nosotros pecare, nos humillemos delante de la poderosa mano tuya y nos arrepintamos genuinamente, sinceramente de todos nuestros pecados, Señor. En esta mañana tú sabes las peticiones de mis hermanos y ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos. Quiero recordar, Señor, en esta mañana a Andrew, este joven de la iglesia de nuestra hermana Dulce Villanueva, que tiene una condición delicada de salud. Estamos suplicándote, Padre, en el nombre de Jesús,
que tú le tomes en tus manos. Nada es imposible para ti, Señor. Y quisiéramos que tú le levantaras, que tú le sanaras, que la gloria tuya se manifestara, Señor, en la vida de este joven. Sé con su familia, con su iglesia, Señor. Fortaléceles y ayúdales en estos momentos difíciles. Pedimos por el pastor Juan también, que ha sido contaminado, Señor, con el COVID, que tú le des la victoria, que tú evites toda complicación, Señor, de esta enfermedad en su vida y tú le saques adelante. Así, Señor, por todos los enfermos, tanto de este COVID, Señor, o de cualquier otra enfermedad, te suplicamos que tengas misericordia, Señor. En tus manos los depositamos y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos, y que tengan un excelente día. Amén.